flex coil, en este caso la antena de tobillo. Luego vamos a ver lo que es una antena así. Imágenes de tobillo-pie, de hombro, muñeca. Miren la definición de estas imágenes. Estas imágenes son de apoyo o sirven de un apoyo enorme para el diagnóstico. Muñeca, dedos, de todo. Hip, cadera. Un portafolio de imágenes variado en el caso de todos los resonadores. Acá les estoy mostrando de la marca United Imaging, pero como les digo, todos tienen eh, sus diferentes portafolios de imágenes. Vasos sanguíneos, importante para ver cómo va el flujo sanguíneo en cada parte del cuerpo. La carótida, cardíacas. Estas no lo hacen cualquiera, son imágenes cardíacas de resonancia, cardioresonancia. Entonces, como ustedes pueden ver, la técnica de resonancia magnética nos da un apoyo muy valioso para poder desarrollar, o para los médicos, para que los médicos puedan determinar cuál es el mejor tratamiento ante una patología, ante un evento que pueda tener un paciente. Ahora, ¿cómo funciona la técnica de resonancia magnética? ¿Cómo es que se generan esas imágenes de resonancia magnética? Como les dije, este es un magneto, ¿no? Esto de acá, que ahora lo vamos a ver en un video, es un túnel que tiene magnetismo. Vamos a ver que cuando un paciente ingresa en ese túnel, los átomos de hidrógeno que se encuentran en el cuerpo se van a alinear en la dirección de ese campo magnético. El sistema les va a entregar energía, energía de radiofrecuencia. Ahorita lo vamos a ver en un video para que lo entiendan mejor. Esos átomos de hidrógeno se van a excitar y van a pasar de un nivel a otro de energía. Una vez que se quita esa excitación, esos átomos van a querer, como todo, principio de inercia, van a tratar de regresar a su estado de energía original. Pero si tú estabas en un estado de energía, te entregaron energía de radiofrecuencia, pasaste a un nivel superior, para poder regresar al estado original, definitivamente tienes que liberar energía. Esa energía que se libera es captada por el equipo. Y esa energía que libera cada parte del cuerpo es captada por el equipo en forma de señal y luego es transformada en una imagen que justamente pasan a ser las imágenes que hemos mostrado hace un momento. La ventaja de la técnica de resonancia magnética es que es una imagen segura. No utiliza radiación. Bueno, acá hay un pequeño error. Sí utiliza radiación, pero es radiación electromagnética, no es radiación ionizante. La radiación ionizante es la que provocan los rayos X y que, por ejemplo, en los equipos de tomografía o lo de también los que provocan los equipos de medicina nuclear que utilizan ciertos radioisótopos que pueden generar problemas en el cuerpo. La resonancia magnética no utiliza radiación ionizante, por eso no existe un daño conocido en el corto, mediano, largo plazo después que un paciente se realiza un estudio de resonancia magnética. Como les dije, para entender mejor esta técnica, vamos por favor a prestar atención. Disculpe, no se escucha el audio del video. ¿No se escucha el audio? No, no se escucha. Uy. Uh, ¿Pero se ven las letras?
Ah, sí, sí se ve. Por favor, vamos a irnos por ahí, que no sé por qué no lo he podido. A ver si no, dame un minuto. Acá. Dame un segundito, por favor. Share. No, voy a regresarlo y nos guiamos de las letras, por favor, en este caso. No sé por qué el audio no se ha compartido, ¿sí? Ya, normal, está bien, no se preocupe. Muy bien. Este, luego voy a ver si puedo corregir eso del sonido. Si pudieron ver ahí, hablaba de, primero, la técnica, ¿no? Se basa, en este caso, en excitar los átomos de hidrógeno, ¿no? Los átomos de hidrógeno, ¿por qué? Porque el tejido blando, como dijimos, la resonancia magnética, la técnica de resonancia magnética va a estar orientada al diagnóstico de problemas en lo que es tejido blando. Y el tejido blando está formado por grasa y por agua. La grasa, ustedes saben, C2H2, hidrógeno, y el agua, H2O. Si nosotros vemos el mayor elemento contenido en lo que son los tejidos blandos sería el agua, el hidrógeno. Y es por eso que tomaron a este elemento como base para diseñar todo lo que es la técnica de resonancia magnética. Repito, cuando un paciente ingresa al magneto, lo que ocurre es que los átomos de hidrógeno se orientan en la misma dirección del campo magnético. Esto es algo, bueno, no tan exacto. Hay algunos que se orientan en la misma dirección del campo magnético y hay otros que se orientan en dirección contraria al campo magnético. Lo que ocurre es que en la sumatoria, el momento magnético resultante queda en la misma dirección del campo magnético. Por eso es que decimos que los átomos se alinean en esa dirección. Repito, se le entrega energía. Esa energía entregada hace que el átomo pase de un nivel de energía a otro, y cuando se le quita esa excitación, ese átomo por inercia va a querer regresar a su nivel de energía original y para ello va a tener que liberar energía. Esa energía que se libera es captada por el equipo. ¿Y cómo lo capta? A través de antenas. Es una señal de RF que en este caso el equipo capta con antenas.
¿Qué antenas? Luego lo vamos a ver. Mencionaron un magneto. Acá está el magneto. ¿De qué está hecho el magneto? ¿Cómo es que hay magnetismo aquí? Bueno, por su curso de física, ustedes saben que cuando a una espiral metálico, de cobre, digamos, ustedes le ingresan corriente, si esa espiral tiene corriente y si es una espiral circular de radio R, por la regla de la mano derecha se genera un campo magnético, ¿no?, en el centro de esa espiral, que bueno, es mu sub 0 por i sobre 2 veces el radio, eso creo que ya es conocido para todos. Entonces, esa es la forma en la cual se genera campo magnético en los equipos de resonancia magnética. Tienen un bobinado alrededor de ese núcleo que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Hay un bobinado acá, que no es de cobre precisamente, es de niobio cesio, no, niobio titanio, si mal no me equivoco, que es un material superconductivo a través del cual se le va a hacer circular corriente. Y al circular corriente, lo que va a ocurrir es que se genera un campo magnético, en este caso en la dirección del túnel. Esa es la forma en la cual se genera el campo magnético en estos equipos de resonancia. Ahora bien, no es que este bobinado que ustedes ven acá, ¿no?, estas bobinas que están acá, no es que estas bobinas estén siempre conectadas a la red eléctrica. Esas bobinas son unas bobinas superconductoras. ¿Cuál es la propiedad? Bueno, ustedes saben, la propiedad de las bobinas o de cualquier elemento superconductor es que no tiene resistencia. Y si no tiene resistencia, quiere decir que no va a disipar energía cuando pasa corriente a través de él. Y si no disipa energía, no se pierde corriente. Así que en teoría, la corriente que está circulando por estas bobinas superconductoras va a circular de manera infinita. Obviamente es en teoría. No hay un material superconductor perfecto que esté, del cual se hagan los resonadores magnéticos, ¿sí? Pero en este caso, la teoría es esta, ¿no? Se le inyectan unas corrientes a estas bobinas para que se genere un campo magnético. Y esas bobinas, como al ser superconductoras, no van a ofrecer resistencia al paso de corriente, y es por eso que esa corriente se va a mantener circulando, entre comillas, de manera indefinida. Pero para que este material, este bobinado, sea superconductor o mantenga sus propiedades superconductivas, necesita estar a cierta temperatura. Y en este caso, ustedes saben, los materiales superconductores se comportan mucho mejor cuando están cerca al cero absoluto, el 0 Kelvin. No ha habido forma de llegar al 0 Kelvin acá, pero tenemos una temperatura muy baja generada por helio líquido. Estos magnetos internamente están llenos de helio líquido. ¿Para qué? Para que ese helio líquido que está a una temperatura menor a menos 260 grados Celsius pueda refrigerar este bobinado y pueda a su vez lograr que ese bobinado mantenga sus propiedades superconductivas de tal forma que no exista disipación de energía y esa corriente que está circulando y está generando a su vez el campo magnético interno en el resonador se mantenga permanentemente presente. Aquí hay otros elementos del resonador, el helio líquido, como pueden ver acá, la electrónica, que también está dentro del magneto, algunas bobinas y la Colhead. Esta Colhead la vamos a ver luego, se llama cabeza fría, es un pistón que sube y baja, para poder quitar el calor que se puede estar generando dentro del magneto. Luego vamos a ver un slide en el cual se puede explicar un poquito mejor eso. Entonces, hablaron del magneto y acá está, ¿no? Esta es una representación de él. Esto sería el magneto. Esto sería el helio líquido y aquí dentro estarían las bobinas superconductoras. Ese helio líquido lo que va a hacer es que estas bobinas mantengan sus propiedades superconductivas para que la corriente que circula por ellas nunca se pierda. Entre comillas, nunca se pierda, ¿no? Esta es la cabeza fría y este es un compresor de helio gaseoso. Esta cabeza fría sube y baja.
sube y baja. Cada vez que baja, toca externamente el magneto. Y cualquier energía sobrante, por decirlo de alguna forma, es retirada por esta ball head o cabeza fría. Cuando sube, el compresor le hace pasar helio gaseoso, de tal forma que esa energía excedente que puede haber sacado del interior del magneto se va al compresor y luego es disipada por un sistema de enfriamiento que, bueno, ya eso es un tema de refrigeración, en este caso a través de un chiller. Igual acá, lo mismo, el compresor, cabeza fría. ¿Qué hace la cabeza fría? En cada golpe, acá está el helio líquido dentro del magneto. No se ven las bobinas superconductoras, pero aquí está. El helio líquido, cualquier exceso de energía, esta cabeza fría, en cada golpe, ese choque térmico hace que la cabeza fría absorba esa energía excedente, sube, e inmediatamente el compresor con el helio gaseoso lo enfría. Luego nuevamente baja, y en ese golpe quita cualquier exceso de energía, y lo mismo, cuando sube, el helio gaseoso lo enfría, y así. Esta cabeza fría o pistón está siempre subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, para quitar cualquier exceso de energía dentro del magneto. ¿Qué ocurre si esta cabeza fría no funciona? No va a poder quitar exceso de energía internamente. Y como este helio es líquido, el helio líquido se va a empezar a evaporar. Y al empezar a evaporarse, la presión interna de ese magneto va a empezar a subir. Y cuando la presión interna del magneto empieza a subir, se pueden generar problemas, ya que empiezan a abrirse ciertas válvulas de seguridad que hacen que el helio se empiece a perder. Los magnetos generalmente, bueno, ahora hay nuevas tecnologías, pero los tradicionales usan entre 1300 a 1800 litros de helio líquido. El helio líquido, cada balón de 500 litros está alrededor de $25,000. ¿Y qué ocurre aquí si la cabeza fría no funciona? Como se evapora el helio, se empieza a perder. Y esa pérdida luego tienes que recuperarla a través de una recarga de helio. Y esas recargas son muy costosas, por eso es que uno siempre debe velar, porque esta cabeza fría, encargada de retirar cualquier calor excedente del magneto, siempre esté trabajando. Hablaron también de una bobina de RF. Esta es la bobina de RF. Esta es la que inyecta la energía hacia los átomos de hidrógeno. ¿Recuerdas? Los átomos de hidrógeno, cuando ingresa el paciente al magneto, los átomos de hidrógeno se alinean en la misma dirección del campo magnético y alguien los excita. Alguien les entrega energía. Ese alguien es esa bobina de radiofrecuencia. Esa bobina de RF le inyecta señal de RF a esos átomos y esos átomos empiezan a cambiar de nivel energético. Luego, repetimos, quitamos esa excitación, el átomo regresa a su posición original, libera energía y esa energía liberada va a ser captada. ¿Va a ser captada por quién? Va a ser captada por las antenas. ¿Qué son las antenas? Bueno, son dispositivos que recepcionan señal. Y esa señal luego la transmiten a un sistema de procesamiento de imágenes que luego va a mostrarnos en un monitor la imagen de los diferentes tejidos interiores del cuerpo. Estas son bobinas dedicadas o antenas dedicadas. Por ejemplo, acá tenemos un paciente al cual están haciendo un estudio neurovascular. Esta antena es una antena neurovascular. Esta es una antena de hombro, por ejemplo. Entonces, cuando son antenas dedicadas, porque son específicas para cada parte del cuerpo. Esta de aquí abajo, a la derecha, es una antena de mama. También se pueden hacer estudios de mama en el caso de resonancia magnética. Y estas antenitas, ¿no?, que son como unos loops, son antenas flex, que te ayudan no son dedicadas, que te ayudan a tomar estudios de diferentes partes del cuerpo cuando generalmente falla una de hombro, por ejemplo, o una de rodilla. A veces las utilizan para poder realizar estudios con estas antenas. Son como antenas auxiliares, digamos. Una antena de tobillo-pie, en esta es rodilla
Bien, una antena de columna. Acá se acuesta el paciente para poder hacer su estudio de columna. Estas antenas son las que recepcionan la señal que emiten los átomos de hidrógeno cuando regresan de ese estado de energía superior a ese estado de energía original en el que estaban. Esas antenas son importantes porque justamente son las que captan esa señal y luego la transmiten al sistema de adquisición de datos. Una vista general del sistema de resonancia. ¿Cómo es un sistema de resonancia? ¿Cómo es en los hospitales, para los que van a ir por el lado de la ingeniería clínica? ¿Cómo se ve un sistema de resonancia en una clínica, en un hospital? Vamos a verlo aquí. Es un esquema, obviamente, luego vamos a ver una foto para que ustedes puedan entender mejor cómo se distribuyen los ambientes en lo que es resonancia magnética. El sistema de resonancia magnética cuenta con 3 cuartos principales. Uno, el del centro, que es donde está el magneto. La mesa de pacientes, obviamente, y donde se hacen los estudios. Y generalmente se le llama examination room, sala de examen. Otro cuarto donde está toda la electrónica encargada justamente de hacer el procesamiento de señal, el envío de la señal de RF, que es el cuarto técnico o technical room. Acá tenemos desde el sistema de energización del resonador, sistemas de enfriamiento, gradientes, transmisión y recepción de RF y control, sistema de reconstrucción de imágenes. Y el tercer cuarto es el control room o el cuarto de operador. Aquí en la izquierda sería donde está el tecnólogo, que es el que opera el sistema de resonancia magnética. Entonces, el paciente ingresa, lo colocan dentro del magneto, el tecnólogo, el operador, el usuario viene acá, hace su seteo del examen que quiera realizar, un examen de columna, un examen de cerebro, un examen de rodilla, lo que deseen o lo que le hayan indicado al paciente. Y luego el sistema se encarga de realizar todo el procedimiento. ¿Cómo así? Esta computadora envía la orden a toda la electrónica para que pueda hacer ¿qué cosa? Enviar la señal de RF. ¿Para qué se envía la señal de RF? Para excitar a todos los átomos de hidrógeno hasta cierto nivel energético. Una vez que quitas la excitación, ¿qué hacen esos átomos de hidrógeno? Liberan energía. ¿Quién capta esa energía liberada? Las antenas. Por eso tenemos el sistema de recepción de RF o RF Receive. Ese sistema de recepción lleva nuevamente esa señal recibida a la parte electrónica y luego la pasa al sistema de reconstrucción de imágenes que finalmente va a llevar toda la información al operador ya en forma de imágenes. Esos 3 cuartos son principales en un sistema de resonancia. Hay otro cuarto en el cual se coloca un chiller, que es un sistema de enfriamiento, que ayuda en este caso al compresor para que pueda enfriar la cold head o cabeza fría que mencionamos hace un momento. ¿Qué estaría aquí, no? ¿Qué hace la cold head? La cold head siempre está golpeando el magneto para poder quitar cualquier exceso de energía. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no existe el calor suficiente para que el helio líquido que está dentro del magneto se vaporice. Porque si eso se vaporiza, en algún momento se va a poder empezar a perder. Y si se pierde, esa reposición es muy costosa. E incluso es peligrosa porque esos aumentos de presión pueden generar un evento que vamos a ver más adelante que hace que se pierda completamente el magnetismo en el resonador. Este es más o menos lo que se tiene, ¿no? Este es sería el cuarto de scan o examination room, donde está el magneto. Este es el equipment room o technical room, que es la sala técnica donde está la electrónica, encargada toda la electrónica del equipo. Y la consola de operador, que es donde está se siente el tecnólogo y puede realizar el seteo de todos los estudios que han sido, o todas las órdenes que le hayan hecho al paciente en cuestión. Ahora bien, recuerden que estamos hablando de magnetismo. Y si bien es cierto, acá hemos dado pues una
una revisión de lo que es la técnica de resonancia magnética, lo principal acá, y en lo que me quiero centrar el día de hoy, es en el sistema de seguridad de lo que es resonancia magnética. Los equipos de resonancia magnética no son muy complejos desde la parte técnica. Voy a darles una visión desde la parte técnica, que es en la cual yo me he desarrollado. Complejos, técnicamente hablando, no son, pero al trabajar con magnetismo, la seguridad que debe tener la persona que opera ese equipo es muy alta. Por eso dicen que no cualquiera, o no se puede empezar directamente a ver resonancia magnética. Primero, es bueno empezar con otras modalidades antes de poder ver resonancia magnética y conocer todo lo crítico que puede ser este sistema. ¿Qué peligros hay? Sí, hay peligros. Hay peligros incluso de muerte en los sistemas de resonancia magnética. Vamos a ver por qué. Seguridad en los sistemas de resonancia magnética. Como ya hemos dicho, este es un magneto. En ese magneto hay unas bobinas superconductoras. No es que estén siempre conectadas a la energía del hospital, no. A esas bobinas se les inyectaron corrientes y en algún momento se les quitó esa inyección. Pero como es un material superconductivo, esa corriente ha seguido circulando, entre comillas, de manera indefinida. Para mantener esa propiedad superconductiva y lograr que esa corriente se mantenga circulando de manera indefinida, esas bobinas superconductoras están sumergidas en helio líquido. ¿Por qué helio líquido? Porque el helio líquido tiene una baja temperatura, no cerca al 0 Kelvin, menos 260, menos 270 grados Celsius. Menos 260, menos 69 grados Celsius. En este caso, esa temperatura tan fría hace que esas bobinas mantengan sus propiedades superconductivas y pueda así evitar tener el magneto siempre conectado a una toma de corriente, que sería muy costoso, sería una técnica muy costosa. Ahora bien, ¿qué generan esas bobinas superconductivas al pasar corriente por ellas? Magnetismo. En este caso, generan líneas de campo magnético, generan superficies gaussianas. Ustedes en sus cursos de física deben haber ya conocido lo que es superficies gaussianas. Y este es un magneto. Miren, aquí dice 1.5, dice 3T. ¿Por qué? Porque el magnetismo en los equipos de resonancia magnética nosotros lo expresamos en Tesla. Existen magnetos de 1.5 Tesla, existen magnetos de 3 Tesla, hay de 5 Teslas, hay de 7 Teslas. Pero eso de 7 Tesla, por ejemplo, ya son más para investigación. En la parte clínica, al menos acá en Perú, tenemos de 1.5 Tesla y de 3 Tesla. ¿Qué son estas líneas? O superficies, la llamaría yo. Son superficies gaussianas, que en este caso todos los puntos de esa superficie tienen el mismo valor del campo magnético. Si ustedes ven, para este resonador de 1.5 Tesla, acá le han puesto 0.5 militesla o 5 Gauss a esta línea, que está más o menos a 2 metros del centro del magneto. Y este campo de 3 Tesla, la misma línea de 0.5 militesla o 5 Gauss, la han puesto a casi 3 metros del centro del magneto. Es obvio que a mayor teslaje, este valor de 0.5 militesla, ¿no?, se va a lograr a mayor distancia del centro del magneto. ¿Qué es ese 0.5 militesla? ¿Qué es ese 5 Gauss? A esto le llaman línea de 5 Gauss. Una línea de 5 Gauss en los sistemas de resonancia magnética es una línea de seguridad. Se supone que cualquier elemento que esté fuera de esa línea de 5 Gauss no va a tener ningún peligro de ser atraída por el magneto. Sea en el de 1.5, sea en el de 3 Tesla, no interesa. Si estás fuera de la línea de 5 Gauss, no tienes ningún peligro de ser atraído por el magneto. Pero si tú ingresas a esta línea, sí existe un peligro. Por eso es que esta línea siempre debería estar marcada en todos los resonadores magnéticos que ustedes puedan visitar en clínicas y hospitales. Entonces,
¿Esa es una línea de seguridad? Sí, es una línea de seguridad. La idea es no entrar con materiales ferromagnéticos a esta línea. Si uno ingresa acá, debe tener mucho cuidado porque ese elemento ferromagnético, que podría ser una tijera, podría ser un martillo, podría ser una llave, como ha ocurrido, podría ser una lustradora, podría ser una mesa de paciente, una camilla, va a ser atraída por el magneto y se va a pegar contra él y no lo vas a poder sacar. Y lo único que va a quedar hacer en ese caso es echar a perder el resonador. Ya les voy a explicar más adelante a qué me refiero con echar a perder el resonador. Entonces, acá hay dos puntos importantes en lo que es seguridad en los equipos de resonancia magnética. Primero, el campo magnético siempre está encendido, jóvenes. Siempre. Así se vaya la luz en el hospital, así se vaya la luz en todo Lima, el resonador sigue teniendo campo magnético. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si recuerdan lo que les mencioné hace un momento, uno inyecta corriente a las bobinas superconductoras que están dentro del magneto. Esas bobinas, al ser superconductoras, una vez que yo le quite esa inyección de corriente, van a seguir haciendo circular corriente por ellas, así no estén conectadas a ninguna red eléctrica. Entonces, por favor, los equipos de resonancia magnética siempre tienen magnetismo. Siempre. Así se vaya la luz en el hospital. A veces piensan, o a veces me han dicho, ¿no? Si, oye, ¿no puedo apagar el resonador? Claro que lo puedes apagar. Pero lo que vas a apagar es la electrónica del resonador. Lo que vas a apagar son las computadoras del resonador. Pero no vas a apagar el campo magnético del resonador. El campo magnético siempre está presente. ¿Sí? Siempre está presente, así que si se va la luz en el hospital, eso no quiere decir que yo pueda entrar con cualquier material ferromagnético dentro de la línea de 5 Gauss. Si yo ingreso acá, todo lo que tenga en la mano lo debo agarrar, debo tener el cuidado para no soltarlo y que no sea atraído por el imán. Y el otro punto en seguridad es que la línea de 5 Gauss es el límite justamente de acceso controlado y debe ser conocida por todo el personal. Esos son dos principios básicos en lo que es seguridad. ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría pasar? ¿Qué riesgos de seguridad hay en un resonador magnético? Por ejemplo, eso. Los sistemas de resonancia magnética deben contar con sillas de ruedas no magnéticas. Deben contar con camillas no magnéticas. Si la silla de ruedas que ingresaron acá era ferromagnética, miren lo que ocurrió. Fue atraída por el imán y quedó pegada. No es lo único. Acá en Lima, el año pasado o el anteaño, ocurrió que una camilla de metal, no sé qué ocurrió, el enfermero o la enfermera ingresó con la camilla y la camilla fue atraída por el magneto y se quedó pegada. ¿Y qué hacemos? Ya se pegó acá la silla de ruedas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo logramos sacar esa silla de ruedas? Miren, cuando un elemento se pega al magneto, se recomienda esto. Si una persona puede sacarlo, una sola persona puede sacarlo, está bien. Si dos personas hacen fuerza y logran sacar ese elemento, ya puede ser. Pero si dos personas no pueden y quieren llamar a una tercera, ya no se puede hacer nada. Lo único que toca hacer ahí es lo que nosotros denominamos bajar el campo magnético. Vamos a tener que quitarle el campo magnético a ese resonador. ¿Cómo se le quita el campo magnético? De manera inversa, como se le genera el campo magnético. ¿Qué hacíamos para generar campo magnético? Inyectábamos corriente a esa bobina superconductora. Lo único que va a quedar es hacer una conexión para retirar esa corriente, se quita todo el campo magnético, se saca la silla de ruedas y luego otra vez a volver a colocar corriente para generar campo magnético en el resonador. Uno dirá, uy, pero qué fácil. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque cada intervención al resonador, cada vez que uno inyecta o saca corrientes del resonador, hay un riesgo muy alto de
un evento que se llama quench. ¿Qué es el quench? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que al inyectar corriente o retirar, internamente la presión del magneto aumente, de tal forma que se rompa un sistema de seguridad y todo el helio líquido que está dentro del magneto se pierda. Yo ya les dije, un un balón de 500 litros de helio líquido cuesta alrededor de $25,000. Imagínense que se les vayan 1.500 litros de helio líquido. Son $75,000 que perdería un cliente si ocurriera este evento que le digo, que se llama evento de quench. Entonces, no es tan sencillo. ¿Sí? Se puede pegar, sí, uno va, saca corriente, bajas el campo, sacas tu silla de ruedas, metes corriente nuevamente, ya tienes nuevamente campo magnético. Perfecto. A veces no es tan sencillo. A veces no es tan sencillo. Y otra cosa, ¿no? ¿Qué hubiese ocurrido si entre el magneto y la silla de ruedas había un paciente? Y dos personas no hubiesen podido sacar esa silla de ruedas. Ese paciente hubiese estado en riesgo de muerte. Y a eso me refería cuando existen varios peligros en lo que son los sistemas de resonancia magnética. Por eso aquí nos vamos a abocar a revisar bastante lo que es la parte de seguridad en equipos de resonancia. Les servirá a quienes trabajen directamente con los resonadores, ¿sí? Les servirá a quienes trabajen en la parte de ingeniería clínica diseñando ambientes para resonancia, ¿sí? Les servirá a ustedes como pacientes cuando vayan a hacerse una resonancia magnética, también. Y si tienen un familiar o un amigo que se va a hacer una resonancia magnética, también les va a servir. Acá hay tres riesgos en los resonadores. Tres riesgos que son generados por tres elementos principales del equipo. El campo magnético estático, el que está acá. Este riesgo es por el campo magnético estático. La bobina de gradiente, luego vamos a ver que son ciertos elementos que generan un ruido complicado y hay ciertos riesgos para auditivos. Y RF coils o antenas o bobinas de radiofrecuencia, también hay un riesgo si no se utilizan correctamente. Vamos a ir viendo uno por uno para entender por qué es importante la seguridad en los sistemas de resonancia magnética. En el campo magnético estático, que es lo primero que vamos a ver, siempre van a haber riesgos, por ejemplo, ¿no? Como les dije, si uno entra con una tijera, uno ingresa con un estetoscopio, estos pueden ser atraídos y si hay una persona en el camino entre quien soltó la tijera y el magneto o resonador, existe el riesgo de daño a esa persona. Así que hay que tener mucho cuidado con ello. Tarjeta de crédito y relojes, sí, las tarjetas de crédito se malogran cuando uno ingresa o está muy cerca del resonador magnético. Y bueno, si tienes un implante, un marcapasos, no puedes hacerte un examen de resonancia magnética porque el marcapasos justamente funciona con inducción y al interactuar con el campo magnético del resonador, ese marcapasos, por ejemplo, no va a funcionar correctamente. Precauciones, sí, siempre hay señalizaciones. Los pacientes siempre son evaluados antes del examen. El paciente debe decir todo, debe responder todo un cuestionario antes de poder hacerse un estudio de resonancia magnética. Todos son examinados para detectar objetos ferromagnéticos, es cierto. Si vas a estar con un piercing, obviamente no estás permitido de entrar al examen de resonancia con un piercing. Solo los materiales aprobados pueden llevarse a la sala de examen, correcto. Y acá dice, al presionar el botón de apagado del imán de emergencia, se inicia una descarga del imán de emergencia, lo que hace que se evapore una gran cantidad de helio líquido. Eso se los explico luego. Eso se los explico luego. Vamos primero con la parte de seguridad. ¿Sí? Vamos a entender bien eso, qué riesgos existen a través de este video.
ven ahí como a medida que se acerca la herramienta, en este caso la llave mixta, al centro del magneto, ese campo magnético o esa intensidad de campo magnético se hace mayor y empieza a jalar con mayor intensidad. Y ese cambio puede ser en 1 centímetro. Tú estás con unas llaves, por ejemplo, tranquilo, te acercas al campo magnético, no sientes nada y pasas 1 centímetro y ya te jaló. Por eso es siempre importante conocer, como ya les mencionaron ahí, la línea de 5 Gauss. No se debe ingresar con materiales ferromagnéticos después de salir.
Recuerden ese botón, el botón de quench, ¿sí? Luego vamos a hablar de él. Bueno, chicos, ahí está casi todo lo que debemos saber de seguridad. Primero, siempre recordar, el magneto siempre está encendido, siempre hay campo magnético. No pensar que porque se fue la luz del hospital ya el campo no existe, no, siempre está ahí. La fuerza magnética incrementa rápidamente a medida que te acercas al resonador. Miren, yo tengo bastante tiempo de experiencia en resonancia magnética y ya tenía como 10 años de experiencia en resonancia y me ocurrió un evento que no pensé que me podía ocurrir. Llevé una antena porque había fallado, tenía que hacer el cambio y se me ocurrió sacarla de la caja dentro del cuarto del resonador y pedí una tijera. Pedí una tijera y corto todo lo que tenía que cortar y pongo la tijera en la mesa y la tijera inmediatamente fue atraída por el magneto. Si hubiese estado una persona entre la tijera y el magneto, hubiese ocurrido un accidente muy complicado. Eh, a veces ocurren los accidentes por desconocimiento, por descuido. Obviamente yo conocía de los riesgos y en ese caso fue un descuido. Así que siempre hay que tener cuidado en lo que es trabajos dentro de un resonador magnético. Hay que conocer la línea de 5 Gauss, debe estar marcada en el piso.
y no debes de llevar ningún elemento ferromagnético dentro de esa línea, porque pueden haber problemas. Adicionalmente, hay otros riesgos generados por ejemplo, las gradientes y también por las antenas de RF. En el caso de gradientes, básicamente es por el sonido. Bueno, quienes hayan hecho un estudio de resonancia, hay un sonido que ya con nuevas técnicas se ha ido reduciendo, pero que es muy molesto para el oído y por eso uno tiene que usar audífonos o ciertos tapones. El riesgo básicamente ahí es el daño acústico. No es tan complicado, no es mortal como el otro daño que puede causar el campo magnético estático, pero siempre hay que tener cuidado también ahí. Y otro daño que se puede generar, no, otro riesgo acá es en el uso de las antenas. Una antena mal colocada puede generar quemaduras en los pacientes. Una antena mal colocada, como hay campo magnético, ustedes saben, ¿no? Una corriente eléctrica induce un campo magnético, pero un campo magnético puede generar también corriente. Sistema, ¿no? Ustedes saben esa bidireccionalidad. Entonces, si hay una antena, el cable de una antena está mal colocado, por ejemplo, lo colocas haciendo un loop sobre alguna parte del cuerpo del paciente, se puede inducir una corriente ahí a través del campo magnético del resonador y puede generar quemaduras. Así que hay tres riesgos principales, como ya mencionamos: el riesgo por el mismo campo, el riesgo por las gradientes, que es el sonido básicamente que va a hacer el resonador al momento de realizarse estudios, y el sonido y el riesgo de daño con las antenas de RF si es que el usuario no los coloca adecuadamente. Ahora bien, ustedes vieron la imagen inicial cuando yo puse esa figura donde la silla de ruedas está pegada al magneto. ¿Qué pasa si en lugar de una silla de ruedas es un balón de oxígeno? ¿Qué pasa si es una camilla grande? Y entre el magneto y la camilla había una persona. Esa persona se va a encontrar atrapada. Esa persona se va a encontrar atrapada entre el magneto y la camilla o el elemento que se haya pegado hacia el magneto. Y no es solo eso. A medida que pase el tiempo, esto se va a querer ir juntando y va a poder dañar a la persona. ¿Qué hacer si está en riesgo la vida de una persona dentro de un resonador magnético? ¿Qué hacer? Bueno, en ese caso toca hacer lo que ningún ingeniero de campo quiere hacer, que es quitar bruscamente el campo magnético del resonador. Y eso lo haces, te dije que recuerdes hace un momento un concepto, el botón de quench. ¿Qué es el botón de quench? Es un botón que cuando tú lo presionas hace que internamente en el magneto unas bobinas reciban corriente. Y esa corriente ya no va a ser en bobinas superconductoras, va a ser en unas bobinas normales que va a disipar calor. El helio líquido se va a empezar a evaporar, la presión interna va a empezar a subir y hay un sello de seguridad que a los 320 milibar aproximadamente revienta. ¿Qué pasa si se revienta el sello de seguridad? Todo el helio que está dentro del magneto, todo el helio líquido que está dentro del magneto, se va a perder. ¿Y qué pasaba si todo el helio líquido que estaba dentro del magneto se va a perder? ¿Se perdía? Pues la recuperación era muy costosa. No sé si recuerdan, le dije, un balón, un Dewar le llamamos nosotros, de 500 litros de helio líquido, es aproximadamente $25,000. Y para recuperar un magneto necesitas alrededor de 3. Más, ¿no? Los costos adicionales, te va a tocar invertir unos $100,000 para recuperar un magneto en ese caso. Por eso este botón se presiona solo cuando hay riesgo, está en riesgo la vida de una persona. En ninguna otra circunstancia se debe presionar ese botón. ¿Qué pasa cuando presiona ese botón? Se genera corriente dentro del magneto, se va a romper un sello de seguridad y todo el helio se va a ir, se va a vaporizar. ¿Cómo se va a ir? Se va de esa forma. Eso es un quench en un magneto.
todo el helio líquido se vaporiza, aumenta la presión interna del resonador y se pierde. Simplemente se pierde. Y miren cómo queda dentro todo el ambiente del resonador. Miren lo que ocurre con el techo. Recuerden que está muy baja temperatura ese helio. Y ahí ya se está terminando, ya se terminó el helio ahí, ya perdió, si ya se dan cuenta, ya no tiene la misma fuerza, ya se perdió todo el helio. Y en ese momento, ¿qué hay que hacer? Hay que poner un sello para que no se meta aire dentro del magneto. ¿Qué ocurre si se mete aire dentro del magneto? Se va a congelar internamente. Y lo que va a empezar, lo que se va a tener que hacer es tratar de recuperar ese magneto con ciertos procedimientos que voy a colocar aquí. Cuando un magneto hace quench, hay tres procedimientos que hay que realizar para recuperarlo. Esta es parte técnica, ya de los libros. El primer procedimiento es el de-icing. ¿Qué es el de-icing? Como les digo, se mete aire, igual se mete aire dentro del magneto, se congela internamente y lo que toca es descongelar internamente el magneto. Procedimiento complicado. Luego de que deshielas, luego de que quitas todo el hielo que está dentro del magneto, haces un refill de helio. Acuérdate que ya se perdió todo el helio, o bueno, la mayoría. Hay que llenar nuevamente el magneto. Y luego hay que energizarlo. ¿Qué es energizarlo? Inyectar nuevamente corrientes para que pueda haber campo magnético. ¿Qué campo magnético? Depende, si fue 1.5 Tesla o 3 Tesla, hay que llegar a ese campo magnético. ¿Qué se necesita para realizar estos procedimientos especiales? Ciertas herramientas. Por ejemplo, este es un teslameter, este de acá arriba es un medidor del teslaje. Cuando uno inyecta corriente, cada vez que va aumentando la corriente, el teslaje va a aumentar. Cuando llegas a 1.5, ahí tienes que hacer una calibración fina para dejarlo a cierta frecuencia o a cierto valor de campo magnético. Acá tienes también unos medidores para el campo magnético. Con esto inyectas las corrientes. Son altas corrientes, 400, 500 amperes lo que tienes que llegar. Y con esas herramientas y unas adicionales nos van a permitir hacer el proceso de recuperación del magneto después de un quench. ¿Cuál era el proceso? De-icing, refill de helio y energizing. Subir el campo, como le decimos nosotros. Así, por ejemplo, queda un magneto internamente cuando ha habido un quench. Miren, se ha congelado todo. Miren ahí. ¿Ven ahí al fondo? Se ha congelado. Hay que tratar de descongelar todo eso para poder luego recién intentar hacer el llenado de helio. Ahí está el proceso de de-icing. La foto de la izquierda es un procedimiento real. Si ustedes se acuerdan, esa es mi persona en un resonador que tuvo un quench porque a ver, les cuento, llevaron un preso a hacer una resonancia y lo acompañó un policía. El policía tenía un morral con 2 pistolas y el policía se metió al cuarto del magneto. Sobrepasó la línea 5 Gauss y el morral fue atraído y se pegó al magneto. Entonces las pistolas estaban pegadas al magneto. Entraron en crisis porque pensaron que la pistola se iba a disparar sola. Ya eso es desconocimiento. Yo también hubiera pensado hace mucho tiempo que la pistola se hubiese disparado. Entonces el tecnólogo, ¿qué hizo? Presionó el botón rojo. ¿Estaba en riesgo la vida de la persona? No, pero decidió presionar el botón rojo porque pensó que la pistola se podía disparar.
¿Qué correspondía en esos casos? Era llamar a la empresa, decirle, tengo este evento, la empresa decía, salgan de ahí, vamos con las herramientas correspondientes, bajamos el campo, recuerda, quitamos la corriente para que se caiga el campo, se sacan las pistolas, se vuelve a colocar corriente y ya está. Pero no, ahí se gastaron los $100,000 que yo les comenté hace un momento para recuperar ese magneto. Si hubiesen hecho el procedimiento correcto, hubiesen gastado $10,000 quizá, con suerte. Pero lamentablemente el desconocimiento a veces hace que uno tome decisiones que pueden perjudicar a uno mismo o a terceros. La foto del centro es cuando yo llevé el curso, por ejemplo, para ese de-icing. Es un procedimiento que también hay que llevarlo en fábrica. Y este es un magneto que sí no está en funcionamiento, pero que igual tienes que hacer, descongelas acá adentro. Y al final queda, como ves acá, déjame regresar, mira el fondo y compara con este fondo, ¿no? Si tú ves este fondo, a ver, si tú ves este fondo de aquí, todo congelado, y aquí ya se ve el cobre, ¿no? Ya al verse el cobre, entonces ya uno puede proceder con el siguiente paso, que es el refill de helio. Aquí tenemos un dewar. Este es un balón de helio líquido. Para quienes vayan a ver por la parte de ingeniería clínica, van a necesitar saber lo que es esto. Este balón de helio líquido contiene 500 litros de helio líquido y esto se va a ir introduciendo a través de ese stinger o esta manguera dentro del magneto, hasta cierto nivel, 50, 60, 70, 80% de nivel de helio, dependiendo de cada fabricante. Y luego de eso tenemos la energización, subir el campo. ¿En qué consiste? Meter corriente. Entonces estos cables gruesos, aquí estamos metiendo corriente, y cuando llegas a una corriente, en este caso de 485 amperes, ustedes ya deben tener más o menos una idea de cuánto es, ¿no? Con 1 amper te puedes morir, ¿sabes? Así que acá son 485 amperes. Logramos una frecuencia de 63.88 MHz, que justamente va a coincidir con los 1.5 Tesla del campo magnético de ese resonador. Con esos 3 pasos, uno logra levantar el equipo para luego finalmente hacer su estudio de resonancia. Uno ya haciendo su estudio de resonancia, haces tus pruebas de calidad de imagen y con eso uno queda, ya el trabajo queda terminado. Es trabajo de una semana, así que aparte de perder dinero, pierdes tiempo, porque el helio es escaso. Al doctor le llegó al mes, así que imagínense todo el tiempo que perdió, todo el dinero que perdió. Por eso es que los sistemas de resonancia magnética son complejos, no en la parte técnica, por la parte electrónica ni nada por el estilo, no, sino por los riesgos que conlleva trabajar dentro de un magneto. Como mencionamos, pues yo me he dedicado a la parte de diagnóstico por imágenes. Ahorita, en la actualidad, trabajo en la empresa Irisac, que representa una marca en particular que es United Imaging Healthcare. Y bueno, aquí ajá, dame un segundito. Acá tengo. Y eso. Ajá. Quiero mostrar acá. Espero que se vea. Voy a cambiar la presentación, ¿sí? Dame un segundito. Quiero compartir de nuevo. Acá.
No, no, no. Esa es la fábrica United Imaging. ¿Mm? Bien, es una fábrica de resonador, de torsión de resonancia. Entonces, no, déjenme regresar acá. En lo que es, como les comenté, United Imaging, el tema de diagnóstico por imágenes lo ha abarcado completamente. Resonadores, tomógrafos, PET-CTs, equipos de rayos X, aceleradores lineales. Es una marca que se ha introducido en el mercado de Perú hace pocos años y está creciendo de manera sostenida. Y bueno, estamos nosotros abocados a también, nuestro fuerte va a ser resonancia magnética, en el cual, como ven, contamos con una amplia gama de equipos, de tanto de 1.5 como 3 telas, ya depende de las necesidades que tenga el cliente para sus clínicas o para los hospitales, en este caso si se trata del Estado. Chicos, lo último que me quiero llevar a cabo, lo que les quiero recordar es la parte de seguridad en resonancia magnética. Ese era mi foco, eso era en lo que me quería focalizar. Recuerden que es una técnica segura, siempre y cuando sigamos reglas simples. Que el imán siempre esté encendido, no lo olviden, por favor, siempre está encendido. El imán puede atraer elementos ferromagnéticos que causan lesiones y pueden causar la muerte. Todos deben ser evaluados antes de entrar a una sala de resonancia. Siempre debe haber permiso de personal de la clínica antes de ingresar a una sala de resonancia. ¿Sí? Por favor, eso tenerlo presente. La técnica es muy buena, ayuda mucho en el diagnóstico, pero siempre hay que tener los cuidados respectivos. ¿Sí? De mi parte sería todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, ingeniero. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarlo en el chat. No se le escucha, disculpe. Perdón, ahí. Quería algo de topografía, si es que no has visto.
Perdón, no se le escucha. Ahora sí. Déjame compartir solo esto. ¿Se ve el tomógrafo, disculpe? Sí, sí se ve. Este es un equipo de tomografía computarizada, por ejemplo. Este es el tomógrafo de Salud Cusco, al que yo le daba mantenimiento también. Si ustedes ven acá, tienen un tubo de rayos X, tienen un cátodo, tienen un cátodo, un ánodo, y tienen un sistema de detección para justo lo que recepciona todo lo que viene de el tubo de rayos X luego que pasa por el cuerpo de la persona. Acá tenemos, bueno, de otra vista, la vista trasera. Ustedes ven, la electrónica es compleja. Técnicamente hablando, si alguien se piensa dedicar a la parte técnica, técnicamente hablando, el resonador es más complicado que el tomógrafo. Perdón, el tomógrafo es más complicado que el resonador porque el tomógrafo rota. Al rotar, siempre se van a aflojar partes, siempre se pueden atascar partes mecánicas. Por eso es que digo que desde la parte técnica el tomógrafo es más complejo que el resonador. La sala de operador, acá sí solo hay dos salas. A diferencia del resonador, ¿recuerdan? Sala técnica, sala de control y sala de examen, acá hay solo dos. Sala de control y sala de examen. Bueno, ahí ciertos procedimientos que he realizado cuando era ingeniero de campo. Calidad de imagen. Bueno, ¿cómo no deberíamos encontrarle un tomógrafo? Y un video de cómo rota el tomógrafo. Creo que ninguno de nosotros haría un estudio sin las cubiertas puestas en un tomógrafo, ¿verdad? A esa velocidad rota un tomógrafo. Y es por eso que les digo que desde la parte técnica, un tomógrafo es más complicado que un resonador. Desde la parte de riesgos, el resonador es el más complicado. Bueno, de mi parte sería todo. Déjenme revisar algunas de las preguntas que existen aquí. ¿Qué es el PFA? Es el Front-End Interface. En este caso, para quien hizo esa pregunta, no sé si en todas las marcas, en una de las marcas que yo trabajé, el PFA es la parte de la electrónica que está en la parte superior del magneto. ¿Sí? Y por eso se llama, la P no recuerdo qué es, pero es el Front-End Interface, que es justamente la electrónica que está encima del magneto. ¿Qué ocurre cuando ustedes conectan una antena, por ejemplo, en el magneto, recibe la señal y esa señal luego va normalmente por cable coaxial a la parte superior del magneto donde está la electrónica? Esa electrónica luego lleva esa señal hacia el cuarto de máquinas o sala técnica, que es donde se realiza el procesamiento de la señal. Entonces, toda la electrónica que está, en este caso en la marca Philips, toda la electrónica que está en la parte superior del magneto,
En lo que es Siemens, en la parte derecha, izquierda, perdón, del magneto, es a eso se le llama PFADE. Usted mencionó acerca de que se puede retirar la corriente sin necesidad de perder el helio. En realidad, lo que ocurre, quiero entender, por ejemplo, si hay un evento de riesgo, se pegó algo al magneto y necesito sacar corriente, si quizá me expresé mal, si uno saca corriente, bajas el campo magnético. En cada bajada de campo magnético sí se pierde helio. Y quizá quise mencionar otra cosa en ese momento. Sí se pierde helio. Cuando subes campo, también se pierde helio, porque calientas el magneto. Y al calentar el magneto hay una vaporización ahí, y durante ese procedimiento la cabeza fría no va a hacer el trabajo que hace en condiciones normales. En un mantenimiento preventivo de un resonador, ¿qué componentes o elementos se deben reponer o reemplazar periódicamente? En los resonadores, cambio básicamente son filtros, como cambio, porque el resto de elementos, al menos en las marcas en las que he trabajado, no hay un reemplazo. El resto son tarjetas, monitores, de repente pues algunos sellos plásticas, pero como tal, o son los focos que alumbran al paciente o son los filtros. Después, como reemplazo, no, el resto es sopletear bien las computadoras, sopletear bien lo que es la electrónica, se mete mucho polvo. Cuando hay mucho polvo y te tapa el sistema de ventilación de ciertos componentes, definitivamente te va a generar problemas y te puede dañar una tarjeta o una fuente, y eso pues va a generar la inoperatividad del equipo. Sabemos que los mantenimientos tienen como misión evitar que el equipo falle o lograr que si va a fallar sea el menor tiempo o la menor cantidad de veces posible, y que el tiempo de recuperación también sea el menor posible, ¿no? Entre falla y falla, el mean time before failure and mean time after repair, esos parámetros ustedes me imagino que manejan, deben ser pues los óptimos para poder lograr que el cliente, en este caso, el cliente final, logre la productividad que quiere con la inversión que ha hecho, que es un resonador, ¿no? Un resonador no es barato, está alrededor del $1.000.000, así que cualquier falla, lo ideal es tratar de los riesgos minimizarlos en cada mantenimiento preventivo, pero solo como cambios, filtros y por ahí algunos sellos de GB, no hay un cambio. Y líquido refrigerante. Hay un líquido refrigerante que se cambia anualmente para la bobina de gradiente, por ejemplo, y para la bobina el amplificador de gradiente y para la bobina de gradiente. Después de eso, como cambio, no. Normalmente cuando hay un problema en algún test, ahí ya, por ejemplo, tú haces un test de una tarjeta, falla, pero el equipo sigue trabajando, ya sabes que esa tarjeta la tienes que pedir para hacer el cambio, porque en algún momento se va a plantar el equipo y para eso son los preventivos, ¿no? Si detectaste algo, la idea es corregir antes de que ocurra algún problema. ¿De qué manera se calibran los resonadores? ¿Qué método utilizan? Bueno, cuando se instala, lo que se hace es la inyección de corrientes que les comenté. Esa corriente empieza a circular, quitas la corriente, se cierra un circuito interno por ser material superconductivo que está dentro superconductor que está dentro de helio líquido, mantiene la superconductividad, esa corriente se mantiene ahí, y luego hay que hacer una homogenización del campo. Para homogenizar el campo, lo que usas es un procedimiento que se llama shiming, que se colocan ciertos metales en el interior del túnel, del magneto. Hay filas de metales, tú vas colocando, haces un test, el equipo te dice, hey, acá te faltó más metal, sacas una barrita ahí, pones más metales, colocas, haces otro test, y es prueba y error hasta que el campo se hace lo más homogéneo posible. Cada fabricante tiene sus valores con los cuales pasan los tests, las calibraciones, y en ese caso, una vez que pasa, pues ahí queda. Se calibra también la cadena de radiofrecuencia, porque hay que ver que no haya potencia reflejada, por ejemplo. No sé si ustedes ya han visto esa parte.
en un circuito de RF, en una cadena de RF, si hay un desacople en alguno de los puntos, va a haber potencia incidente y potencia reflejada. Lo ideal es que la potencia reflejada sea lo menor posible para que no afecte a los componentes previos, donde uno o el más importante es el amplificador de radiofrecuencia. Entonces se calibra también eso. Se calibra la potencia de RF, se calibra la potencia a la cual debería cortarse un estudio si es que es muy alto para cierto tipo de paciente. Se calibra la frecuencia, no se calibra, se hace un test para ver cómo está la frecuencia central. ¿Qué es la frecuencia central? La frecuencia de operación del resonador. No sé si vieron cuando les mostré el procedimiento de recuperación de un magneto, llegamos a 68.86 MHz, ¿no? Eso es porque está circulando, porque metimos corriente. Pero esa corriente, ya dijimos, el material es superconductivo, pero no es ideal. Pues eso siempre va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. Y la frecuencia, esa frecuencia, si hacemos el test de acá a medio año, ya no es la misma, ya bajó. Y si vamos haciendo el test con el correr del tiempo, va a bajar hasta que en un momento el equipo te va a decir, ya está saliendo de rango. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volver a meter corriente. Entonces, eso sería calibrarlo de alguna forma. Pero lo que se hace es testear la frecuencia central para ver en qué momento vas a necesitar una nueva inyección de corriente. ¿Cuál es el error más común en un resonador? Bueno, más común. Miren, más común es que te falle, lo más probable es que te falle una antena por mal uso de repente, ¿no? A veces las guardan mal, los cables las doblan mucho, se les caen las antenas a los operadores, puede pasar. Lo he visto. No te van a decir luego que se cayó, ¿ya? Así que en eso deben tener mucho cuidado. Siempre es bueno colocar un shock indicator a cada antena, porque con eso te aseguras de que si se le cayó a alguien, se puso rojo el shock indicator y puedes reclamar o puedes decir, no, ¿y qué pasó acá? ¿No? A alguien se le cayó la antena. Eso es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en la parte de técnica. Ponemos shock indicator, casi que el usuario no tiene idea de dónde está. Cuando se le cae y reportan un problema, no, que no ha pasado nada, uno lo primero que revisa es el shock indicator. Está en rojo, se le dice, mira lo que he encontrado, a alguien se le cayó, lo siento, cubre la garantía, no cubre la garantía, ya esos son temas comerciales, ¿no? Pero de ahí errores, casi siempre son un poco de operador, ¿no? No. Los equipos de resonancia son bien robustos, son más robustos que los resonadores. Disculpe, ¿y es posible que una persona se pegue al resonador magnético? Te pega si eres ferromagnético. No sé, no, es un poco complicado, salvo que tengas algo, no hay forma. Se puede pegar si es que viene, como te dije, un elemento como un motor, incluso puede ser. Hay motores ahí en el equipo que cuando uno saca, ha ocurrido. Hace un tiempo en el Callao le ocurrió a un ingeniero, sacó un motor de la mesa, lo levanta y ¡pum!, el campo magnético lo jaló, le rascó toda la mano, y que incluso la sangre se quedó ahí en la cubierta 3 años después, cuando fui a ver ese equipo. Entonces, pero que te pegues tú, no, salvo que el motor venga hacia tu cuerpo y te pegue hacia el magneto. Eso sí puede ocurrir y ha ocurrido. Y si no pueden sacarlo entre varias personas, ¿qué tienes que hacer? Botón rojo, no te queda otro. Si la vida de la persona está en riesgo, botón rojo, no hay otro. Vamos a ver otra. Ingeniero, ¿cómo son los permisos que debe tener por parte de IPEN? Lo bueno en el caso de resonancia es que, como mencioné, la radiación es no ionizante. Por lo tanto, el IPEN ahí no entra. En lo que es tomografía, rayos X y medicina nuclear, ahí sí entra el IPEN. Pero en lo que es resonancia, no, porque no es radiación ionizante. Con que no molestes a los vecinos, la verdad, casi es suficiente. Se hace algún procedimiento de homogeneización del campo, es lo que les mencioné, ¿no? El shimmy. Ir colocando metales hasta que logras homogeneizar el campo de acuerdo a los valores que tenga el fabricante, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa aproximadamente para que se tenga que inyectar corriente? Bueno, hay un rango.
Cada fabricante tiene su rango, pero normalmente me ha pasado que a los 5 años, por ejemplo, he tenido que nuevamente inyectar corriente para que pueda regresar al punto central, ¿no? Tienes un rango, nosotros lo dejamos siempre en el punto central. Lo ideal es dejarlo un poquito más arriba, pero fábrica dice déjalo lo más cercano al punto central. Y a partir de ahí va a caer. 5 años, hay equipos que son 7 años, hay un equipo que pasó 10 años y todavía no se le ha hecho. Es variable, en realidad es variable. Para un traslado de MRI, entiendo que se retira la corriente que implica una pérdida parcial de helio. ¿Cuánto tiempo puede estar el RM sin que se pierda todo el helio? Muy buena pregunta. Sí, lo primero que haces si vas a trasladarlo es colocar los conectores, esos naranjas, no sé si recuerdan en el dibujo que les mostré. Sacas la corriente, que implica bajar campo. Luego de eso, el equipo ya no, ya no tiene campo, puedes trasladarlo y normalmente por día pierde algo de 2,5% de él. Entonces, depende de cuánto tiempo vas a demorarte en el traslado, es la cantidad de helio que vas a perder. Ahora, para que el helio se mantenga y no se pierda, lo que dijimos era, había una cabeza fría que subía, bajaba, para retirar el calor excedente del interior del magneto. Esa cabeza fría, para que funcione, debe estar conectada a un compresor y ese compresor a un chiller. Lo que se hace normalmente es trabajar con un mini chiller que permita que esa cabeza fría funcione mientras, puede ser mientras se traslada y mientras se realiza la instalación. Entonces ahí te evitas la pérdida de helio. Pero si no vas a usar el mini chiller, normalmente pierdes entre 2 y 3% por día, lo cual pues tendrías que hacer un cálculo en función a lo que tienes, ¿no? A lo que tienes de helio en ese momento. ¿Qué consideración se debe tener al instalar un equipo en una ciudad de altura? En realidad, la única consideración es calibrar bien el disco de ruptura. El disco de ruptura es el sello que evita que el helio se salga del magneto. Cuando hay un quench, sea forzado o no, hay quench espontáneos. El equipo está trabajando y adiós helio. ¿Qué pasó? Nadie sabe, nadie supo. Quench espontáneo. No se sabe qué pasó y solo queda hacer el procedimiento de recuperación. Por eso trabajar con resonancias no es tan sencillo. Pero ¿qué pasa? El disco de ruptura se revienta a cierta presión. Pero claro, tú tienes que setear la presión cuando vayas a la altura, porque una cosa es la presión acá a nivel del mar y otra cosa es allá a esta altura. Tienes que setear ese disco de ruptura para que puedas romperse a la presión manométrica correcta. De ahí, los equipos de nueva tecnología, no sé si han leído, pero hay unos equipos ahora que solo usan 7 litros de helio o 0,7 litros de helio. Es una nueva tecnología que está bien si uno lo ve desde el punto de sostenibilidad, ¿no? Porque bueno, el helio es escaso, es caro. Si lo ves de ese lado, está muy bien la tecnología, pero esa tecnología no funciona en altura. Tiene muchos problemas. Por eso es que los dos fabricantes que han desarrollado esa tecnología acá en Perú no pueden instalar esos equipos en altura. Así que la consideración que debes tener es también seleccionar correctamente el equipo, porque esos equipos que de 7 litros de helio, que son nuevas tecnologías, me imagino que en los años eso va a mejorar, ¿no? Pero ahorita tienen problemas en altura esos equipos. Bueno, esa fue la última, creo. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Ha sido un gusto realmente. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, la verdad, presto a ayudar. Si en la parte de ingeniería clínica, consideraciones para instalaciones, o sea, cualquier duda que tengan a través de Yadid de repente, o Aldair, no sé si está, y yo no tengo problemas en ayudarlos
Si por ahí le dejan un trabajo y tienen alguna pregunta de algo, también, y en la medida de lo posible yo les puedo responder. ¿Sí? Ha sido un gusto realmente y gracias por la oportunidad. Igualmente, ingeniero, muchas gracias. A ustedes, chicos.